Cuando el maestro Carlos Fernández señaló con el dedo a David Morales aquella noche, pensaba que tenía delante solo a un conserje con guantes amarillos de limpieza, un padre soltero que fregaba los suelos del gimnasio para llevarse a casa 450 euros al mes. Un hombre al que podía humillar delante de sus 25 alumnos para divertirse un rato. Le dijo que subiera al tatami, le dijo que quería ver si sabía al menos caer, le dijo que sería amable, que no le haría sufrir demasiado. David Morales tenía 36 años, una hija de 10 que lo esperaba en casa y un secreto que nadie en aquel gimnasio conocía. Un secreto que había enterrado 14 años antes, junto con el dolor más grande de su vida. Aquella noche, mientras se quitaba los guantes amarillos y subía a aquel tatami, David no sabía que estaba a punto de cambiar la vida de todos los presentes, pero sobre todo, estaba a punto de enseñar al maestro Carlos Fernández una lección que nunca olvidaría. Porque a veces las personas que parecen más insignificantes son las que tienen las historias más extraordinarias. Y David Morales tenía una historia que nadie habría imaginado jamás. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. David Morales trabajaba como conserje en el gimnasio Fernández Artes Marciales desde hacía 10 meses. Era un trabajo humilde, mal pagado, pero le permitía tener horarios flexibles para ocuparse de su hija Lucía. Desde que su mujer había muerto de un aneurisma cerebral 8 años antes, David lo hacía todo solo. Despertaba a Lucía a las 7, la llevaba al colegio, trabajaba como repartidor hasta las 4, la recogía, le preparaba la merienda, la ayudaba con los deberes, y luego a las 7 la dejaba con su abuela para ir a limpiar el gimnasio hasta las 11 de la noche. Era una vida dura, pero David nunca se quejaba. Había aprendido hacía mucho tiempo que quejarse no servía de nada. Lo único que importaba era seguir adelante, un día tras otro, para darle a Lucía la vida que merecía. El gimnasio Fernández Artes Marciales era uno de los más prestigiosos de Madrid. El propietario y maestro principal, Carlos Fernández, era un hombre de 54 años, con una carrera impresionante a sus espaldas. Cinturón negro sexto dan de judo, 4 veces campeón de España. Había representado a España en los campeonatos mundiales en los años 90. Ahora dirigía este gimnasio con mano de hierro, convencido de que la disciplina y la dureza eran los únicos caminos para formar verdaderos atletas. Pero Carlos Fernández tenía también otro lado, uno menos noble. Era un hombre arrogante, convencido de su propia superioridad, y trataba a cualquiera que considerara inferior con un desprecio apenas velado. Los conserjes, las secretarias, los padres de los alumnos menos talentosos, todos recibían el mismo trato, indiferencia despectiva o comentarios humillantes. David había aprendido a hacerse invisible. Entraba por la puerta de servicio, limpiaba los vestuarios mientras los alumnos estaban en el tatami, fregaba los baños, pasaba la fregona por la recepción y se iba sin que nadie lo notara. Era mejor así. Cuanto menos llamara la atención, menos problemas tendría. A veces, mientras limpiaba, se detenía a observar a los alumnos que entrenaban. Observaba sus técnicas, notaba los errores que los maestros no corregían, veía el potencial desperdiciado por falta de atención a los detalles, pero nunca decía nada. No era su lugar. Era solo el conserje. Los otros empleados del gimnasio lo trataban con una cortesía distante. La secretaria Marta le dirigía un gesto de saludo cuando llegaba. Los otros instructores, los que trabajaban bajo Fernández, lo ignoraban completamente. Para ellos era parte del mobiliario, como los bancos de los vestuarios o los sacos de boxeo del rincón. Pero a David le parecía bien así. Había dejado de buscar el respeto de los demás hacía mucho tiempo. El único respeto que le importaba era el de Lucía, y ese lo ganaba cada día con su amor incondicional. Pero aquella noche algo salió mal. David estaba limpiando el pasillo que llevaba a la sala principal cuando oyó voces. La clase de las 8 todavía estaba en curso, y normalmente él esperaba a que terminara antes de entrar en la sala grande. Pero aquella noche iba retrasado. Lucía había tenido dolor de estómago, y él había tenido que pasar por la farmacia, que ahora tenía que recuperar el tiempo perdido. Decidió entrar silenciosamente y empezar a limpiar las esquinas de la sala mientras la clase continuaba.
Lo había hecho otras veces sin problemas, pero aquella noche el maestro Fernández estaba de mal humor. La clase no estaba yendo bien. Sus alumnos, un grupo de 25 jóvenes entre los 18 y los 28 años, parecían desganados y distraídos. Fernández ya los había reprendido 4 veces, les había hecho hacer 60 flexiones de castigo y su paciencia estaba al límite. Cuando vio a David entrar con el carrito de limpieza, algo se activó en su mente. Necesitaba desahogar la frustración. Necesitaba sentirse poderoso, superior, en control. Y aquel conserje con los guantes amarillos era el blanco perfecto. Carlos Fernández detuvo la clase y se volvió hacia David con una sonrisa que no tenía nada de amable. Llamó al conserje en voz alta, usando un tono que hizo que todos los alumnos se volvieran. David se detuvo, la fregona todavía en la mano, y miró al maestro con expresión neutra. Había aprendido hacía mucho tiempo a no mostrar emociones cuando lo provocaban. Las emociones eran una debilidad que los demás podían explotar. Fernández le dijo que se acercara. David dejó la fregona y atravesó la sala, deteniéndose a unos metros del tatami. No tenía intención de subir a aquella superficie sin permiso. Conocía las reglas de los dojos, aunque fingía no saberlas. Fernández lo miró de arriba abajo, estudiando a aquel hombre que veía cada noche, pero que nunca había observado de verdad. David medía aproximadamente 1,82 m, con un físico enjuto, pero no especialmente musculoso. Tenía el pelo castaño oscuro, cortado corto, una barba de varios días y unas manos grandes y callosas, manos de quien trabaja. Fernández le preguntó a David si había practicado alguna vez artes marciales. Lo preguntó con ese tono condescendiente que usaba con cualquiera que considerara inferior, como si estuviera hablando a un niño o a un perro. David respondió que no. Fue una mentira, pero una mentira necesaria. No quería problemas, solo quería terminar su trabajo y volver a casa con Lucía. Fernández sonrió. Les dijo a sus alumnos que aquella era una oportunidad didáctica. Dijo que les mostraría cómo incluso una persona sin ningún entrenamiento podía aprender a caer correctamente. Dijo que el conserje haría de voluntario. No era una petición, era una orden. David sintió la mirada de 25 jóvenes sobre él. Algunos parecían incómodos, otros divertidos, otros simplemente curiosos. Nadie protestó. Nadie dijo que lo que estaba pasando estaba mal, pero David notó a un chico en el fondo de la sala, uno con el pelo rubio rapado, que lo miraba con algo que parecía simpatía, o quizás compasión. David pensó en Lucía. Pensó que si se negaba, Fernández lo despediría. Pensó en los 450 euros al mes que no podía permitirse perder. Pensó en las facturas, el alquiler, las medicinas para el dolor de estómago de su hija. Pensó en la promesa que le había hecho a Carmen en su lecho de muerte, la promesa de cuidar de su niña pasara lo que pasara. Se quitó los guantes amarillos y los guardó en el bolsillo del delantal. Se quitó los zapatos como había visto hacer a los alumnos y subió al tatami. Fernández pareció sorprendido por su docilidad, pero también satisfecho. Tenía delante a un hombre que no opondría resistencia, que aceptaría cualquier humillación con tal de no perder el trabajo. Era el tipo de persona que a Fernández le encantaba dominar. Le dijo que se pusiera en posición. David obedeció adoptando una posición neutra, los brazos a los lados, la mirada fija delante de él. Fernández empezó a explicar a los alumnos la técnica que iba a usar. Una proyección sencilla, dijo, adecuada para demostrar los principios básicos del judo. Dijo que mostraría cómo desequilibrar a un adversario y llevarlo al suelo de forma controlada. Lo que no dijo fue que usaría mucha más fuerza de la necesaria. Lo que no dijo fue que quería humillar a aquel hombre, hacerlo parecer débil e impotente delante de todos. Lo que no dijo fue que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Cuando Fernández agarró el brazo de David para iniciar la proyección, sintió algo extraño. El conserje no oponía resistencia, pero tampoco estaba completamente relajado. Había una tensión controlada en sus músculos, una disposición que Fernández reconoció inmediatamente, que era la misma tensión que tenían los atletas entrenados, los que sabían lo que iba a pasar y se preparaban para reaccionar. Pero Fernández ignoró aquella señal. Estaba demasiado concentrado en su demostración, demasiado seguro de su propia superioridad.
Ejecutó la proyección con fuerza excesiva, esperando ver al conserje volar sobre el tatami y aterrizar pesadamente. En cambio pasó algo diferente. David cayó, sí, pero cayó perfectamente. Su cuerpo giró en el aire con la precisión de un atleta profesional, absorbiendo el impacto con una técnica impecable. Rodó y se levantó en un movimiento fluido, volviendo a la posición antes de que Fernández pudiera entender qué había pasado. Hubo un momento de silencio en la sala, un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Los alumnos se miraron entre sí, confusos. Aquella no era la caída torpe de un principiante. Aquella era la caída de alguien que había pasado miles de horas en un tatami. El chico rubio del fondo, el que David había notado antes, tenía la boca abierta de asombro. Fernández sintió la sangre subiéndole a la cabeza. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo se atrevía a hacerlo quedar como un tonto? Le preguntó a David si le había mentido. Le preguntó si había practicado artes marciales. Su voz era dura, acusatoria, casi amenazante. David lo miró a los ojos por primera vez aquella noche, y en aquella mirada, Fernández vio algo que lo incomodó. No era desafío, no era rabia, era algo más profundo, algo antiguo. Era la mirada de un hombre que había visto cosas que la mayoría de las personas no podían ni imaginar. David dijo que había practicado un poco de judo de joven. Nada serio, dijo, solo un pasatiempo. Era otra mentira. Pero esta vez Fernández no se la creyó. Dijo que quería ver lo que sabía hacer. Le dijo que lo desafiaba a un randori, un combate libre. Dijo que si David ganaba le doblaría el sueldo. Si perdía no pasaría nada, era solo un juego. Pero ambos sabían que no era un juego. Era una cuestión de orgullo, de poder, de quién mandaba en aquella sala. David negó con la cabeza. Dijo que no quería pelear. Dijo que solo quería terminar su trabajo e irse a casa. Pero Fernández no aceptaba un no por respuesta. No podía permitir que un conserje lo hiciera parecer débil delante de sus alumnos. Su reputación estaba en juego. Su ego estaba en juego. Le dijo a David que si no aceptaba el desafío, lo despediría. Dijo que era una orden. David cerró los ojos un momento. Volvió a pensar en Lucía. Pensó en cuánto había luchado para mantenerla alejada de la pobreza, del sufrimiento, de la vida que él mismo había conocido. Pensó en todo lo que había sacrificado para darle un futuro, y luego pensó en su padre, el hombre que le había enseñado todo lo que sabía, el hombre que había muerto 14 años antes, llevándose consigo la razón por la que David había abandonado las artes marciales para siempre. Abrió los ojos y miró a Fernández, y dijo una sola palabra. Dijo, vale. Lo que pasó en los minutos siguientes quedó grabado en la memoria de todos los presentes para el resto de sus vidas. David se puso en posición de guardia, y Fernández notó inmediatamente que había algo diferente. La postura del conserje había cambiado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Ya no era el hombre apagado e invisible que limpiaba los suelos, era otra persona, alguien peligroso, alguien que emanaba un aura de calma absoluta que era más intimidante que cualquier agresividad. Fernández atacó primero, como hacía siempre. Era un luchador agresivo, convencido de que el ataque era la mejor defensa. Buscó un agarre a la solapa, preparándose para una de sus proyecciones favoritas, pero el agarre nunca llegó a su destino. David se movió con una velocidad que parecía imposible para un hombre de su edad y de su aparente condición física. Esquivó el agarre, se deslizó hacia un lado, y antes de que Fernández pudiera entender qué estaba pasando, se encontró desequilibrado, con el peso de su propio cuerpo arrastrándolo hacia adelante. David podría haberlo proyectado en ese momento. Podría haberlo tirado al suelo con fuerza, humillarlo como Fernández había intentado humillarlo a él, pero no lo hizo. Se limitó a restablecer la distancia, volviendo a la posición de guardia. Fernández sintió el pánico crecer dentro de él. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podía moverse así? Aquellos movimientos no eran los de alguien que había hecho un poco de judo de joven. Aquellos movimientos eran los de un maestro. Atacó de nuevo, esta vez con más determinación. Buscó un agarre a las piernas, una técnica que había usado cientos de veces para sorprender a adversarios más expertos que él. De nuevo, David lo anticipó. Se agachó, evitó el agarre, y esta vez contraatacó.
Un movimiento fluido, casi elegante, que llevó a Fernández al suelo antes de que pudiera entender qué había pasado. Fernández se levantó, la cara roja de vergüenza y rabia. Sus alumnos lo estaban mirando, y por primera vez veían a su maestro en dificultades. Por primera vez veían a alguien que era claramente superior a él. El combate continuó durante otros 7 minutos. Fernández probó todas las técnicas que conocía, todos los trucos que había aprendido en 35 años de práctica. Nada funcionó. Nada se acercó siquiera a funcionar. David se movía como el agua, fluido e imparable. Evitaba cada ataque con márgenes mínimos, contraatacaba con precisión quirúrgica, y cada vez que Fernández acababa en el suelo, lo ayudaba a levantarse con respeto, con esa cortesía silenciosa que los verdaderos maestros muestran incluso hacia quienes los han ofendido, porque ese era el detalle más sorprendente. David no estaba intentando humillar a Fernández, no estaba buscando venganza por la forma en que lo habían tratado. Simplemente estaba mostrando quién era realmente, y lo estaba haciendo con una dignidad que Fernández nunca había mostrado a nadie. Al final, Fernández estaba sin aliento, sudoroso y completamente derrotado. Se detuvo en el centro del tatami, las manos en las rodillas, intentando recuperar el aire. David se acercó y le tendió la mano. No dijo nada. No hacían falta palabras. Fernández miró aquella mano durante un largo momento, y luego lentamente la estrechó. Después del combate, cuando los alumnos se habían ido y el gimnasio estaba vacío, Fernández le pidió a David que se quedara. Los dos hombres se sentaron en los bancos del vestuario, todavía en silencio. Fernández tenía la cara de un hombre que acababa de ver derrumbarse todas sus certezas. David tenía la cara de un hombre que estaba cansado de esconderse. Fernández le preguntó quién era realmente, no con arrogancia esta vez, sino con genuina curiosidad, con respeto. David dudó. No hablaba de su pasado desde hacía años. No hablaba de ello con nadie, ni siquiera con Lucía. Era demasiado doloroso, demasiado ligado a la tragedia que había destruido su vida, pero aquella noche, por alguna razón, sintió que era el momento de contar. Le dijo a Fernández que su padre se llamaba Hiroshi Tanaka, era un maestro japonés de judo, octavo dan, que se había trasladado a España en los años 80 por amor a una mujer española, la madre de David. Hiroshi había abierto un dojo en Barcelona donde había enseñado judo durante 25 años. David había crecido en aquel tatami. Había empezado a practicar cuando tenía 4 años. Había obtenido el cinturón negro a los 17 y a los 22 se había convertido en campeón de España en su categoría. Su futuro parecía brillante. Había quien hablaba de él como una promesa para las Olimpiadas. Los periódicos deportivos lo llamaban el hijo del maestro y todos esperaban grandes cosas de él. Tenía el talento, tenía la disciplina, tenía el hambre de victoria. Pero luego llegó la tragedia. Un accidente de coche. David iba al volante. Su padre iba en el asiento del copiloto. Un camión había invadido su carril y David no había podido hacer nada para evitarlo. Había girado el volante, había frenado, había hecho todo lo que podía hacer, pero no había sido suficiente. Hiroshi murió en el acto. David sobrevivió con heridas leves en el cuerpo, pero con heridas en el alma que nunca se habían curado. Se había convencido de que había sido culpa suya, de que si hubiera estado más atento, más rápido, habría podido evitar el accidente. Había cargado con aquel sentimiento de culpa durante años, dejando que consumiera todo lo bueno que tenía en la vida. Había abandonado el judo el día del funeral de su padre. No había vuelto a subir a un tatami. Había jurado que no lo haría nunca más. El judo era su padre, y su padre ya no estaba. Luego había conocido a Carmen, la mujer que se convertiría en su esposa. Ella lo había salvado de la espiral de autodestrucción en la que estaba cayendo. Le había dado una razón para vivir, y luego le había dado a Lucía. Le había enseñado que el dolor no tenía que ser una prisión, sino que podía convertirse en una fuerza. Pero Carmen también se había ido. El aneurisma se la había llevado en un instante, dejando a David solo de nuevo, solo con una niña de 2 años y un mundo de dolor que parecía no tener fin. David le dijo a Fernández que había aceptado aquel trabajo de conserje porque necesitaba dinero y no tenía otras opciones. Dijo que no quería que nadie supiera de su pasado
porque no quería compasión. Solo quería vivir en paz, criar a su hija y olvidar al hombre que había sido. Fernández escuchó en silencio, y cuando David terminó de hablar, tenía lágrimas en los ojos. Se disculpó, no solo por aquella noche, sino por todos los meses en que lo había tratado como si fuera invisible, como si no mereciera respeto. Se disculpó por la arrogancia, por la crueldad, por haberse convertido en el tipo de hombre que su propio padre le había dicho siempre que no se convirtiera. David aceptó las disculpas, dijo que no guardaba rencor, dijo que había aprendido hacía mucho tiempo que el rencor era un veneno que solo mataba a quien lo llevaba. Y luego Fernández le hizo una propuesta que lo cambió todo. 8 meses después de aquella noche, el gimnasio Fernández Artes Marciales tenía un nuevo codirector. David Morales ya no era el conserje invisible que limpiaba los suelos. Era el maestro Morales, instructor principal de la sección juvenil, responsable de la formación de los jóvenes atletas que un día representarían a España en las competiciones internacionales. La transición no había sido fácil. David había tenido que superar 14 años de resistencia, 14 años de negarse a volver a aquel tatami que le recordaba todo lo que había perdido. Pero con la ayuda de Fernández, y sobre todo con el amor incondicional de Lucía, lo había conseguido. Los primeros días habían sido los más difíciles. Cada vez que pisaba el tatami, veía el rostro de su padre, oía su voz corrigiéndolo, animándolo, empujándolo a dar siempre más. Y luego llegaba el dolor, ese dolor sordo que nunca lo había abandonado. Pero Lucía había sido su ancla. La niña lo miraba con esos ojos llenos de admiración, le pedía que le enseñara las técnicas, le decía que quería ser como él. Y David había entendido que la mejor forma de honrar la memoria de su padre era continuar su legado, enseñar a otros lo que Hiroshi le había enseñado a él. Lucía, que ahora tenía 11 años, era su alumna más entusiasta. Había heredado el talento del abuelo que nunca había conocido y se movía por el tatami con una gracia natural que dejaba a todos boquiabiertos. David la miraba y veía a su padre, veía a Carmen, veía a todas las personas que había amado y perdido y entendía por fin que nunca se habían ido realmente. Vivían en él, en Lucía, en cada técnica que enseñaba, en cada alumno que formaba. Fernández había cambiado. La experiencia de aquella noche lo había obligado a mirarse al espejo y no le había gustado lo que había visto. Había pasado meses reflexionando sobre el tipo de maestro en que se había convertido, sobre el tipo de hombre en que se había convertido, y había decidido cambiar. Ya no era el instructor arrogante que humillaba a los alumnos para sentirse superior. Se había convertido en un profesor más paciente, más compasivo, más consciente de que cada persona que entraba en su gimnasio tenía una historia, tenía heridas, tenía sueños que merecían respeto. Aquella noche, mientras el gimnasio se llenaba para la ceremonia de entrega de cinturones, David miró la sala que antes limpiaba con la fregona y los guantes amarillos. Miró a los alumnos que ahora lo llamaban maestro con respeto y cariño. Miró a Lucía, sentada en primera fila con su judogi blanco y su cinturón amarillo, esperando recibir su primera promoción, y pensó en su padre. Pensó que Hiroshi estaría orgulloso de él, no porque hubiera vuelto al judo, no porque estuviera enseñando a los jóvenes, sino porque había encontrado el valor de dejar de esconderse, había encontrado el valor de ser de nuevo él mismo, había encontrado el valor de transformar el dolor en algo hermoso. Fernández subió al tatami e hizo un anuncio que sorprendió a todos. Dijo que aquella noche iban a presenciar algo especial. Dijo que después de 14 años, David Morales iba a recibir por fin el grado que le correspondía. Un grado que su padre nunca había podido entregarle. David subió al tatami con las piernas temblando. No de miedo, sino de emoción. Fernández le entregó un cinturón negro nuevo, con su nombre bordado en japonés, como su padre habría querido. Luego Fernández hizo algo aún más inesperado. Se inclinó ante David, una reverencia profunda de respeto, y dijo en voz alta que era un honor tener como socio a un hombre de su categoría, un hombre que le había enseñado que la verdadera fuerza no estaba en las técnicas o las medallas, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, de amar a pesar del dolor, de perdonar a pesar de las ofensas. La sala estalló en un aplauso.
Lucía corrió hacia su padre y lo abrazó fuerte. David la levantó en brazos, sintiendo las lágrimas correr por su cara. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, lágrimas de liberación, lágrimas de un hombre que por fin había hecho las paces con su pasado. Aquella noche, volviendo a casa con Lucía dormida en el asiento de atrás del coche, David se detuvo un momento a mirar el cielo estrellado. Pensó en su padre, pensó en Carmen, pensó en todas las personas que lo habían amado y que lo miraban desde algún lugar allá arriba. Y por primera vez en 14 años sintió que estaban orgullosos de él, porque David Morales había dejado de ser el conserje invisible. Había vuelto a ser el hombre que su padre había criado, un hombre que no tenía miedo de caer, porque siempre sabía cómo levantarse. Y aquella noche, en aquel tatami, delante de su hija y de todos los que antes lo habían ignorado, David Morales se había levantado por fin. Si esta historia te ha recordado que el valor de una persona no se mide por el trabajo que hace, sino por el corazón que tiene, y que a veces las personas más extraordinarias son las que no se hacen notar, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que celebran la dignidad, el coraje y la fuerza de quienes nunca se rinden, puedes hacerlo con un 1000 gracias a través de la función Super Gracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contó aquella noche en que un maestro arrogante desafió a un conserje con guantes amarillos y descubrió que estaba desafiando a un campeón.